Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Entrevistas Canal 1. Este es el espacio habitual de nuestro director Yamid Amat, Pregunta a Yamid. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha presentado su más reciente informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia. Precisamente nos acompaña su representante aquí en el país, doña Juliet de Rivero. Doctora, bienvenida a Entrevistas Canal 1. Buenas noches, muchas gracias por recibirme. Bueno, doctora, ¿cuál es el balance que hace la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la situación de los derechos humanos en nuestro país? Bueno, tal vez primero empezar diciendo que sentimos que el gobierno ha hecho muchos esfuerzos para integrar un enfoque de derechos humanos en políticas claves del Estado, la política de seguridad humana, la política de desmantelamiento de organizaciones generadoras de violencia y la política de drogas, por ejemplo. Y que esto es algo positivo porque puede ayudar a resolver problemas de derechos humanos que estamos viendo en los territorios. También se ha adoptado la jurisdicción agraria, se ha transformado el SMAT. Entonces hemos reconocido varias medidas muy importantes que ha tomado este gobierno para cumplir con muchas recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos. Ahora, la situación en los territorios es muy compleja y sigue siendo compleja. Y en este informe hemos identificado 206 municipios afectados gravemente por la violencia de los grupos armados y con grandes afectaciones a los derechos humanos. Y digamos que hemos visto una expansión territorial de estos grupos y nos preocupa que traten de controlar los territorios y que ejerzan su control con mucha violencia contra la población. ¿Cómo se manifiesta esa expansión territorial? ¿Qué se está buscando a través de esa expansión? Pues hemos visto que los grupos armados hacen presencia en territorio para, digamos, facilitar sus economías ilícitas y que ponen bajo mucha presión a las poblaciones, extorsionándolas, amenazándolas, restringiendo su movimiento. Ahora están tratando de incidir en sus estructuras organizativas, tanto las comunales como las organizaciones de base. Desconocen a las autoridades indígenas y afrodescendientes en los territorios. Y nos parece muy grave porque se están tratando de apropiar totalmente del territorio, utilizando la violencia contra la población que vive en esos territorios y que ha protegido esos territorios y el medio ambiente de esos territorios históricamente. Doctora, cuando usted dice apropiarse del territorio, ¿lo podríamos traducir en que en este momento hay un riesgo de gobernabilidad, por lo menos en esos 206 municipios? Sí, hoy día hemos alertado sobre eso. Existe un riesgo de pérdida de gobernabilidad para Colombia y eso es algo muy serio. El Estado es el garante de los derechos humanos y el Estado tiene que llegar a todos los territorios para proteger a niñas, a niños que están siendo víctimas de reclutamiento infantil por estos grupos. Nos preocupa mucho la violencia de estos grupos y el efecto que eso tiene sobre poblaciones indígenas, en algunos casos poniéndola verdaderamente en riesgo de exterminio. Bueno, ustedes dicen que el municipio más crítico en este momento de esos 206 es Tame, en Arauca. ¿Qué está pasando en Tame? O sea, ¿por qué la violencia allí en este momento es la más crítica del país? Pues este índice ve 5 indicadores: el homicidio de defensores, los desplazamientos, los confinamientos, los homicidios de exintegrantes de las FARC y las masacres. Entonces, en Tame es donde han sucedido más estos eventos y donde se ha ejercido mucha violencia contra la población civil. Hoy día invitamos a un personero de Tame a hablarnos de su experiencia e incluso la institucionalidad está amenazada cuando trata de proteger los derechos humanos y defender a la población de estos ataques. Bueno, doctora, usted está hablando justamente del tema del asesinato de líderes, de personas defensoras de los derechos humanos. ¿Cuál es el balance que tienen en este momento, en este informe que presenta la Oficina del Alto Comisionado? Pues el balance es negativo. Nosotros en el 2023 verificamos 105 casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos. Esta es la cifra más alta en el mundo que se conoce en un país y esto es reflejo de la violencia que utilizan los grupos contra los liderazgos territoriales. ¿Por qué? Porque estos líderes son representantes de los pueblos, tratan de defender el territorio del medio ambiente
contra los intereses muchas veces de estos grupos armados. ¿Cuál es la población más afectada? En este caso, pues frente a los asesinatos de líderes sociales, usted está hablando del tema de los indígenas, del tema de los líderes de las juntas de acción comunal. Pues en los casos que hemos verificado, 33% de los casos conciernen miembros de juntas de acción comunal, es decir, que se está tratando de destruir la autonomía del poder comunal de las poblaciones, y también hemos visto el asesinato de líderes indígenas y afrodescendientes, y particularmente nos preocupa la situación en Cauca, en Nariño, en lugares donde se está destruyendo los liderazgos indígenas y afrodescendientes. Ustedes manifiestan una preocupación especial por la situación del pueblo Nasa. ¿Qué está pasando con el pueblo Nasa? Pues es el lugar donde hemos documentado el mayor número de homicidios en un solo lugar. Se están matando a líderes espirituales, a guardias indígenas, se está desconociendo la autoridad indígena, se está tratando de destruir, digamos, el tejido social del pueblo Nasa. Es un lugar donde se están reclutando a los niños indígenas. Hemos documentado 134 casos de reclutamiento de niños y niñas en el país, y muchos de ellos son niños indígenas y de estas zonas que están siendo reclutados a las filas de estos grupos armados. Entonces, es una situación verdaderamente preocupante y que pone en riesgo la pervivencia cultural y física del pueblo Nasa. Bueno, usted está tocando un tema que pues es muy sensible, es el tema del reclutamiento de los niños, niñas y adolescentes, especialmente los indígenas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los grupos armados en este momento están dedicados a reclutar menores? E incluso hablando con el personero de Tame, Arauca, él hablaba de una situación especial en el reclutamiento de los niños allí en Arauca y que los estarían llevando de otras partes de Colombia allí a Arauca. Sí, nosotros documentamos 134 casos en 2023, pero hay un subregistro reconocido del reclutamiento infantil porque las familias tienen mucho miedo de reportar esto porque ponen en riesgo la vida de sus hijos que se los han llevado. Tienen mucho miedo a sufrir represalias. Entonces, esta violación a los derechos de los niños es más amplia de lo que realmente se ve. Los grupos armados utilizan a los niños para generar violencia. Son vulnerables los niños. Vienen de lugares o de pueblos donde sufren la vulnerabilidad de sus derechos económicos y sociales. Entonces son presa fácil para estos grupos que utilizan la violencia para consolidar su poder y sus economías ilícitas en territorio. Bueno, ya que hablamos de este tema, doctora, en este informe ustedes denuncian 53 casos de violencia basada en género, pero están haciendo una denuncia de trata de niñas con fines de explotación sexual. O sea, es decir, que los grupos armados están reclutando, bueno, no sé, maltratando a estos niños, a estas niñas y llevándolos a los campamentos. Eso hemos visto en el caso del departamento del Chocó y de Nariño, que se está explotando a niñas para llevarlas a los campamentos de grupos armados para abusar de ellas sexualmente, y nos preocupa mucho que ellas sean víctimas de este tipo de flagelo y que no se pueda prevenir este tipo de situación. También hemos visto que en el marco del control social que tratan de ejercer estos grupos han habido casos de violaciones contra mujeres o niñas incluso casos delante de sus familiares, como para castigarlas, para controlar mejor a la población y sembrar el miedo y el terror en las mujeres. Doctora, usted hablaba de destruir el poder comunal, destruir los liderazgos. ¿Qué están buscando estos grupos armados justamente al asesinar a los líderes sociales, al asesinar a los indígenas, a los líderes espirituales y a los miembros de las juntas de acción comunal? Ellos quieren suplantar a las organizaciones comunitarias, quieren suplantar a las autoridades, quieren suplantar a las organizaciones de base para ser la única voz de los territorios, para defender sus propios intereses que tienen que ver con las economías ilegales que ellos manejan en territorio. A ellos no les conviene tener comunidades fuertes que hablan, que se defienden y que representan la situación que están viviendo. Ellos quieren acallar esas voces y seguir con sus negocios y fortalecerse en los territorios donde están despojando los recursos naturales, donde están manejando corredores para diferentes negocios. Bueno, doctora, usted ha estado recorriendo permanentemente el país.
y de allí ha escuchado muchas voces que precisamente hablan de esta situación. De esas voces que usted ha escuchado, ¿cuál es la que más la ha impactado frente a lo que está denunciando? Pues todas las voces me impactan mucho, pero la de las personas defensoras de derechos humanos realmente nos estremece porque se sienten muy solos, sienten que se están enfrentando a una violencia que destruye sus movimientos, que destruye toda una trayectoria construida por la paz. Y creo que hay que acompañarlos, hay que darle voz a las defensoras y a los defensores de derechos humanos, hay que entender su situación y por eso le estamos pidiendo al gobierno que instale un diálogo permanente con las organizaciones sociales de base, con las organizaciones de los territorios, independientemente de las negociaciones que hay con armados, para escuchar directamente a las organizaciones de base cuáles son las necesidades en los territorios y cómo se puede sembrar paz en esos territorios. Bueno, ya que usted menciona al gobierno y los diálogos con esos grupos armados, o sea, ¿qué ha pasado? En este momento tenemos 2 mesas de negociaciones, de conversaciones con 2 grupos armados.